Llega el tiempo para nuestra entrevista de la semana. En esta ocasión nos acompaña Javier García del Partido Popular de Navarra. Señor García, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, esta semana se ha celebrado el primer debate sobre el estado de la comunidad con el Ejecutivo de Uxue Barkos. ¿Qué balance hacéis de este año y medio desde el Partido Popular de Navarra? Bueno, pues lo que hemos venido diciendo durante este tiempo, ¿no? Y denunciando durante este año y medio de gobierno, más que gobierno, de desgobierno. Porque bueno, efectivamente sí que es un gobierno del cambio y del cambio de prioridades. Yo creo que la máxima prioridad que tiene este gobierno no es otra más que la imposición clara del euskera, ¿no? Lo hemos visto recientemente también con el informe de la evaluación del PAI, el cambio de actitud de un gobierno que lo único que pretende, ¿no? Pues es acercarnos al País Vasco, ¿no? Mirándonos siempre, o siendo siempre ese espejo, ¿no? En el que nos miramos y dejando o alejando de lo que es la realidad social de Navarra, ¿no? Los principales problemas que tiene Navarra, ¿no? Pues a nivel social, a nivel educativo, a nivel de salud, ¿no? Pues, los mismos problemas, ¿no? Que compartimos o que se tienen los navarros con el resto del conjunto del Estado. Entonces, hacer un balance de este año, pues evidentemente por nuestra parte es más que negativo, porque las prioridades que se tienen por parte del gobierno de Uxue son muy diferentes a las prioridades del Partido Popular, que no es otro, ¿no? Pues que la creación de puestos de trabajo, empleo, generar una economía activa, ¿no? Y pues que son las necesidades principales de este gobierno, sin olvidar claramente las políticas sociales que son fundamentales, ¿no? Para desarrollar una sociedad, pero entendemos que la mejor política social y la mejor renta que pueda tener una persona es un puesto de trabajo, ¿no? Que a nivel personal y a nivel profesional pues le hace valer de cara a un futuro, ¿no? Y la creación de ese futuro personal. En este sentido, ¿qué valoración hacéis del anteproyecto de presupuestos que ha presentado el Ejecutivo y cuál va a ser la postura del Partido Popular en este sentido, si ya habéis valorado qué tipo de enmiendas vais a presentar? Bueno, pues hemos visto, tampoco hemos estudiado con profundidad la verdad, ¿no? Y dada también la semana complicada en la actividad parlamentaria que hemos tenido, pues en profundidad o analizar y estudiar en profundidad el proyecto o el anteproyecto de presupuestos, ¿no? Sí, por lo que hemos podido ir viendo, que se habla de incrementar el porcentaje, por ejemplo, en salud, en educación, pero no con aquellos tiempos en los que decían, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo, la Universidad Pública de Navarra. Recuerdo que era una reivindicación de los partidos que sustentaran el gobierno el hecho de que tenga una financiación plurianual. Pues bueno, parece ser que no es una de las prioridades tampoco de este gobierno, ¿no? O el buscar un consenso en cuanto a la educación pública. Es que hay muchísimos factores de este proyecto, anteproyecto de presupuestos, que no se ajustan ni a las necesidades ni a lo que venían exigiendo o reivindicando cuando ellos o cuando los grupos ahora que gobiernan estaban en la oposición. Insisto que tampoco he tenido tiempo de analizar, ¿no? Aquellas partidas, sí que bueno, en cuanto a desarrollo rural, pues deja mucho que desear el proyecto, la línea de trabajo que se mantiene con estos presupuestos, olvidando realmente a quien hay que apoyar, que es al agricultor, al ganadero de toda Navarra, ¿no? Pues invirtiendo en ayudas, invirtiendo sobre todo también en una necesidad principal, que es el agua, ¿no? Que este gobierno pues olvida, una obra tan importante para desarrollar el conjunto de la ribera de manera especial, que es el canal de Navarra. En materia educativa, pues no hay muchos cambios significativos, ¿no? Más allá de la prioridad que se tiene también por imponer o implantar el modelo D en la zona no vascófona. Yo creo que les debe de servir para ver, o de ejemplo, ¿no? Lo que ocurrió con aquella campaña que nosotros decíamos la campaña del todo incluido, que era la campaña del modelo D, en el que te daban el comedor, te daban también el transporte para aquellas zonas o localidades, alumnos que querían estudiar el modelo D y no lo hacían, esas mismas privilegios, entre comillas, por ejemplo, con el programa de aprendizaje de inglés, que lo único que hicieron fue pues, paralizar esa extensión. Analizando pues, en materia de salud, yo creo que se ve también cómo actúa este gobierno. Criticaba anteriormente las derivaciones, aumenta el presupuesto en derivaciones, lo cual nosotros, si repercute en la mejora de la calidad y el servicio al ciudadano, no estamos o no nos posicionamos de manera contraria, al contrario, siempre hemos defendido ese entendimiento entre lo público y lo privado, siempre y cuando mejore
la calidad y el servicio, que es para lo que hay que trabajar, ¿no? de los ciudadanos navarros, ¿no? Ellos, pues bueno, pues más allá de, entiendo que es una irresponsabilidad, ¿no? El hecho de reivindicar una cuestión y poner en práctica otra totalmente, ¿no? La verdad que, como digo, pues nosotros en materia de salud, bueno, y muchísimas otras cuestiones, el entendimiento que tiene que haber entre lo público y entre lo privado, siempre y cuando, insisto, repercuta en una mejora del servicio, es apoyable y hay que trabajar en esa medida. Usted nombraba el PAI, el Programa de Aprendizaje en Inglés. Se ha vuelto a hablar de él esta semana porque se ha presentado aquí en sede parlamentaria la evaluación, y también aquí el consejero anunciaba que se va a dar total libertad y autonomía a los centros para que decidan si quieren incorporarse al PAI o si quieren salirse de él. No, efectivamente, yo creo que la semana pasada, no, esta semana, pues se ha dejado de ver o se ha visto que la guerra del consejero de Educación y de este gobierno, presidido por la presidenta Barcos, que tenía contra el programa de aprendizaje de inglés, pues ha visto que este gobierno ha quedado derrotado porque los navarros querían y quieren un programa de aprendizaje del inglés, que podemos compartir que hay que mejorarlo, efectivamente, y yo creo que esa es la línea en la que se debe de trabajar, ¿no? Mejorar ese programa, y esa es una clara prioridad, o debería de ser una clara prioridad de este gobierno, ¿no? Efectivamente, pues los datos y los resultados son los que son, no les gustan a este gobierno, pero yo creo que ahora lo que se debe trabajar, más allá de que parece que ha quedado bien claro, es las facilidades que se les van a dar a aquellos centros que quieran salir del programa, el cómo los nuevos centros que quieren poner en marcha el programa de aprendizaje de inglés lo pueden hacer, porque de eso poco o nada se ha hablado por parte de este gobierno, y eso es una duda que a nosotros nos queda ahí, ¿no? El saber, y nos gustaría que encima se lo preguntábamos, ¿no? En ese caso, el cómo va a poder ahora actuar un colegio, ¿no? Que quiere tener ese programa, porque a día de hoy pues existe la moratoria o la paralización de la extensión del programa de aprendizaje del inglés. Y haciendo referencia también al programa de aprendizaje de inglés, yo creo que ya va siendo hora también de que el gobierno estudie la posibilidad de transformar ese programa en un modelo. Yo creo que si de verdad se cree lo que dicen, daría credibilidad el hecho de que el gobierno impulse estas medidas que va en beneficio del conjunto de los navarros, y que los navarros, y sobre todo la comunidad educativa, pues apuesta por ellas. Por lo que no apuesta parte de la comunidad educativa aquí en Navarra es por la LOMCE, tampoco parte de este Parlamento, también se muestran contrarios contra esta ley. Esta misma semana se han visto movilizaciones contra la LOMCE y contra las reválidas. No, efectivamente, bueno, reválidas, la verdad que no está bien, el término reválidas no es, ¿no? Porque lo que antes significaba, o lo que significa reválida tanto en concepto como en fin, no es lo mismo que una evaluación final. Insisto que ni el concepto ni el fin es el mismo, ¿no? Se trata de ver también el nivel en el que se está, y a partir de ahí tener esa posibilidad de actuar, ¿no? Siempre y cuando, de hecho, de mejorar ese nivel, ¿no? O detectar cualquier tipo de necesidad, ¿no? De eso se trata básicamente, ¿no? Más allá de lo que hacen ver los partidos que están en contra de la LOMCE. Pues bueno, nosotros, en cuanto a lo que ha sido la manifestación, tampoco ha habido una gran movilización, ¿no? Con respecto a la huelga, pues no la secundábamos por el hecho de que consideramos que era demagoga, y aparte pues carecía de cualquier tipo de rigor. Insisto que aparte para este presente curso no va a haber ningún tipo de modificación, va a seguir o se va a mantener lo anterior, y próximamente, más pronto que tarde, pues se va a informar, ¿no? De cómo serán los exámenes de cara al futuro. Y luego pues se abre un nuevo tiempo, la verdad es que los tiempos nuevos en política pues son el de llegar a acuerdos y llegar a una serie de consensos, ¿no? Y siempre lo hemos dicho y siempre hemos apostado por un pacto a nivel educativo, ¿eh? Hemos trabajado para llegar a consensos a nivel educativo, y se trata de volver a esos pactos. Y hay una cuestión que siempre digo, y es el hecho de que los partidos que están continuamente criticando
la LOMCE, más allá de la pura crítica, que es lo único que hacen, ¿no? Aparte sin argumentos sólidos, porque podemos hablar largo y entendido de la LOMCE, ¿no? Y de realmente lo que es los resultados, ¿no? Pues se ha visto que se ha reducido una importante, somos de los países que más ha reducido, por ejemplo, la tasa de abandono temprano, ¿no? Colocándolo a día de hoy por debajo del 20%, ¿no? Estamos lejos de la media, efectivamente, pero hay que seguir en esa línea y, bueno, pues en la consecución de diferentes objetivos, ¿no? Que es para lo que se hizo esta modificación. Pero volviendo a lo que decía, que más allá de la propia crítica, los partidos lo que tienen que hacer es proponer, vale, no me gusta esto, pero a cambio se puede hacer eso se trata, ¿no? Pero es que nunca lo han hecho, que es muy fácil criticar, pero quizás lo difícil sea aportar, y es a lo que el Partido Popular está esperando, que estos partidos que verdaderamente critican o que dicen estar en contra de la LOMCE, más allá del que sí, porque estamos en contra y porque es del Partido Popular, que lo argumenten, y aparte de que lo argumenten, que propongan. Y luego, pues, entiendo en cierta parte la posición del Partido Socialista, ¿no? Aceptar la propia LOMCE por el Partido Socialista sería reconocer los errores del pasado y reconocer el fracaso del anterior sistema educativo, en el cual, pues bueno, pues dejó un sistema prácticamente en quiebra, hablando yo quizás en términos económicos, no económicas, sino el cómo estaba el propio sistema educativo, y de ahí la reforma urgente que había que hacer del sistema educativo. Pero yo creo que estamos en un tiempo nuevo, y a partir de ahí toca dialogar y toca negociar, ¿no? En búsqueda de un consenso entre todos los partidos que estén por sumar y no por restar. Y va a tocar dialogar mucho, sin duda, porque Mariano Rajoy es ya el presidente del Gobierno de España, lo va a ser para los próximos 4 años, en principio, pero no va a ser sin duda nada fácil la gobernabilidad. ¿Cómo espera que sea a partir de ahora las cosas? Bueno, pues como siempre, con capacidad por parte y responsabilidad, sobre todo de todos los grupos, de mirar por España y por el conjunto de los españoles. Ahora lo que España necesita, también los navarros, es esa estabilidad, ¿no? Y poner en práctica medidas, pues, para la recuperación económica, la creación de puestos de trabajo, fundamental, y trabajar, pues, codo con codo, siempre, y salvando las diferencias ideológicas, que las hay, ¿no? Pero eso no nos tiene que distanciar del objetivo que todos los partidos creo que debemos de tener, que es el hecho de trabajar por el bien y por el conjunto de los españoles, ¿no? Con lo cual, lo mismo que en educación hay que abogar por un pacto de la educación, pues lo mismo, ¿no? Ahora hay que acordar, negociar muchísimas cuestiones, empezando por los presupuestos, ¿no? Que es lo próximo que hay que empezar ya a trabajar, pues a consensuar, ¿no? Y oye, pues yo creo que los partidos, dícense constitucionalistas, pues lo que deben de hacer es tener altura de miras y trabajar por el bien común, que es el bien que creo que todos tenemos que trabajar, que es el bien de los españoles, ¿no? Y a partir de ahí, pues trabajar y contribuir, como digo, en esa mejora, que es por lo que siempre ha estado el Partido Popular. Así que nada, trabajar, trabajar y trabajar, ¿no? Javier García, parlamentario del Partido Popular de Navarra, gracias de nuevo por habernos acompañado esta semana en nuestro programa. Pues muchísimas gracias a vosotros hoy, hasta cuando queráis.